Bien, les decía que después de estos dos libros, son libros que dan una visión del problema como si fuera una cuestión socioreligiosa, básicamente. Bueno, pues este historiador dice, y cito palabras literales: el examen de la rebelión se hallaba aparentemente en un callejón sin salida, sin posibilidad de avance. Lo que se constata es que a partir de la década de los 80 comienzan a surgir estudios con un enfoque diferente, por ejemplo los de García Jalón, y llegamos al año 1995 en que Benzion Netanyahu publica la obra que se considera de obligada consulta para conocer el problema converso, que se publicó en el 99 en español con el título Los orígenes de la Inquisición en la España del siglo XV. Bien, pero seguía faltando algo. ¿Qué es lo que seguía faltando para llegar al fondo de esta cuestión? Seguía faltando acercarse a los textos, directamente a los textos. Y esto es lo que hicieron precisamente mi maestro, el profesor González Rolán, y nuestra querida y muy añorada Pilar Saquero, cuando publicaron el libro de la sentencia estatuto de Pero Sarmiento a la instrucción del relator. Este mismo historiador, Óscar López Gómez, dijo de este libro lo siguiente: un asunto en el que sí se ha progresado ostensiblemente en la última década es en la edición de los memoriales y demás escritos que dieron pábulo a la revuelta, el estudio más meticuloso de cuantos se han publicado hasta hoy. Bien, el libro que ahora presentamos se inserta precisamente en esta línea iniciada por la profesora Saquero y el profesor González Rolán de abordaje directo de los textos relacionados con este problema. Todo ello desde un punto de vista estrictamente filológico. Quiero insistir en esta cuestión, estrictamente filológico, a partir de los dos únicos testimonios manuscritos que se conservan, uno en la Biblioteca Nacional de España y otro en la Biblioteca Universitaria de Salamanca. Y es que el único texto que realmente faltaba para poder completar el puzzle del problema converso y de la rebelión de Toledo era el Defensorium Unitatis Christianae de Alfonso de Cartagena. Es cierto que había una edición de 1943 de don Manuel Alonso, digamos que francamente mejorable, y una traducción hecha por Guillermo Verdín Díaz en 1993, que al estar hecha precisamente sobre un texto que dejaba bastante que desear, pues tampoco era satisfactoria. Y además son dos libros de muy difícil consulta, de modo que había un trabajo por hacer y hace justo 3 años, en 2021, por estas mismas fechas, nos pusimos manos a la obra. Bien, el grupo que ha liderado el profesor González Rolán, al que yo me incorporé en el año 1994, hace 30 años ya, se ha dedicado al estudio de la transmisión, la conservación y la difusión del legado clásico en el medievo hispánico, entre los siglos XIII y XV. Y de la labor de este grupo, otro gran especialista de la Universidad de Salamanca, el profesor Valero Moreno, ha dicho lo siguiente, y también cito literalmente: ha sido determinante para la mejor comprensión de la obra de Cartagena en su dimensión filológica y en su entronque con la tradición clásica y el humanismo. Hoy, este grupo, que no ha parado de trabajar, trabaja al amparo del proyecto Práctica Literaria y Mitológica en el siglo XV en Castilla, Comento y glosa del Tostado y Defensorium de Cartagena, encabezado por mí mismo, que lo único que he hecho ha sido tomar el testigo que me ha transmitido mi maestro, y que ya desde el mismo título del proyecto estaba claro que queríamos poner el foco en esta obra de Cartagena, donde, dirigiéndose al rey Juan II de Castilla, intenta rebatir los argumentos históricos, jurídicos, teológicos de todas las posiciones antijudías y anticonversas. El objetivo de la edición crítica ha sido ir más allá de los testimonios conservados para intentar alcanzar el texto ideal, entendiendo por el texto ideal el texto original, aquel que probablemente pudo salir de manos de Cartagena. Por eso hemos querido ofrecer un texto latino lo más cercano posible desde el punto de vista del contenido, el contenido y la sustantividad lingüística. No hemos hecho una mera transliteración o una edición diplomática, sino que hemos hecho una edición realmente filológica, una edición crítica, lo que implica corregir los errores de los copistas, pero también corregir los posibles lapsus que el autor haya podido tener. Insisto, no queremos ofrecer
una imagen material del texto, sino una imagen realmente lingüística. Y en cuanto a la traducción, partimos del hecho de que una traducción nunca debe ser entendida como una ilustración, una explicación del texto original, sino antes bien como la realización de las posibilidades lingüísticas del original. Queremos también destacar que es una traducción completamente nueva. Una traducción nueva hecha directamente sobre nuestra propia edición del texto latino. El proceso de traducción, en consecuencia, no comenzó hasta que nuestro proceso de edición estuvo terminado, pero el propio ejercicio traslaticio nos hizo volver sobre decisiones que habíamos tomado a partir de los manuscritos, replantearnos lecturas, etc. Es decir, el proceso de edición y traducción se ha ido retroalimentando. Bien, y nuestra traducción lo que pretende es dar una visión cabal y una visión ajustada al original en todas sus dimensiones, sin hurtarle al lector artificio alguno ni tampoco dificultad alguna. Es un texto complejísimo en latín, pero no solo por cuestiones lingüísticas, es un texto que podemos calificar como ciceroniano. Sin duda, Cartagena conocía muy bien a Cicerón, era traductor de sus obras y esto se refleja en un uso realmente clásico del latín, pero también en un estilo muy ciceroniano, es decir, un estilo con amplios periodos alambicados, plenos de subordinadas, unas dentro de otras, etc. Pues bien, nuestra versión intenta mantener ese estilo ciceroniano de Cartagena, también con niveles sintácticos amplios, complejos, llenos de subordinadas, pero absolutamente ajustado a la gramática. Y estos periodos se ven fundamentalmente en el comienzo de cada capítulo, justo en el momento en que Cartagena quiere montar el andamiaje de su argumentación, es donde se muestra ese Cartagena ciceroniano tan complejo de traducir. Como les digo, hemos respetado perfectamente los larguísimos periodos. Hubiera sido mucho más fácil para nosotros fragmentar la sintaxis, haber hecho oraciones simples o oraciones con menos niveles de subordinación, pero entonces le estaríamos hurtando al lector la propia artificiosidad del texto y además creemos que se podría estar resintiendo también el sentido del texto. No queremos sustraer ni artificios ni dificultades, en ningún caso. Siempre hemos tenido claro que para traducir se necesita algo más que un diccionario. Para traducir, para llevar las palabras, para llevar una cultura de un sitio a otro diferente, lo que se necesita es correr el riesgo del encuentro y de la interrogación. Hay que atreverse a ir al otro, incluso a veces atreverse a aceptar que en realidad el extranjero somos nosotros y no aquello con lo que estamos trabajando. Y les garantizo que nosotros nos hemos atrevido a correr ese riesgo. El hecho es que nos hemos topado con un documento de primer orden para conocer la situación de la primera mitad del 15, para conocer ese momento en el que se pretendía una fusión entre los cristianos viejos, los cristianos nuevos, los conversos, y también un momento en el que se fue gestando y alimentando una hostilidad abierta no solo contra los judíos, sino también contra los conversos, hostilidad que finalizaría con la llegada de los reyes católicos y la expulsión de los judíos de nuestro país. La obra entonces nos aporta información filosófica, nos aporta información teológica de la época y todo ello puesto en boca de un autor de enorme influencia, un autor tremendamente respetado no solamente en la corte, sino también en la curia. Lo que es un hecho es que sus argumentaciones tremendamente poderosas no consiguieron el resultado que esperaban y tras su muerte y con la llegada de los reyes católicos, los judíos fueron expulsados. Es decir, el programa político que proponía Cartagena fracasó. Él intentó aplicar cuestiones teológicas y jurídicas a la resolución de problemas sociopolíticos. Esta es la realidad de este texto y él intentó vincular la idea de una comunidad política a una unidad fraternal, por decirlo de alguna manera, y a una cohesión esencial que tenía un marcado carácter de universalidad. El autor, además, en la obra se muestra como un perfecto conocedor de las Sagradas Escrituras, por supuesto, pero no solo, un gran conocedor de los padres de la Iglesia,
por supuesto, pero también de los textos conciliares y de toda la jurisprudencia antigua. De esta manera, la Biblia, por supuesto, es una de sus grandes fuentes, pero también la glosa ordinaria, el Decretum de Graciano, el Corpus Juris Civilis, etc. Hemos intentado también aclarar en el estudio introductorio la cronología de todos los textos que se fueron escribiendo a favor y en contra de los conversos. Algunos de ellos estaban mal datados y nosotros creemos haber dado con la cronología exacta el orden en el que esos textos fueron escritos, en muchos casos dando fechas bastante concretas. Tal vez al lector no iniciado en este tema o en este tipo de obras le pudiera parecer que los autores de estos libros, que los investigadores, construimos interpretaciones de la nada, ¿no? En una suerte de prestidigitación analítica o interpretativa, pero no hay nada más lejos de la realidad. Este libro es el fruto de 3 décadas de investigación. Llevamos 30 años estudiando cómo el rico legado clásico, que es el componente fundamental y primario junto con el cristianismo de la cultura occidental, desempeñó en la cultura española el mismo papel que ha desempeñado en otros países europeos. En estos años nos hemos dedicado a editar textos de autores como Juan de Mena, Rodrigo Sánchez de Arévalo, Alfonso Fernández de Madrigal el Tostado y, por supuesto, también de Alfonso de Cartagena. Puede que hayamos redactado este libro en los últimos 3 años, pero les garantizo que llevamos escribiéndolo muchísimos más años escribiendo este libro. Quede claro, por tanto, que no se trata de un trabajo aislado, no es un trabajo oportunista de decir ha llegado el momento, no, es el fruto del trabajo continuado sobre una época. Nuestro trato constante con esta época, con el reinado de Juan II, con todos estos autores, nos ha permitido conocer su gramática. La gramática de estos textos, la gramática de este periodo, la gramática de la política de este momento, y esta gramática nos ha permitido construir un lenguaje de lectura. Nos ha enseñado a leer. Son los propios textos los que nos han dicho cómo tenemos que leerlos y, lo que es más importante, esto nos ha permitido escuchar el pasado. Sin duda, para traducir hace falta la actitud más hospitalaria posible y la actitud hospitalaria por antonomasia es la escucha. Y eso es lo que hemos intentado. No les exagero un ápice si les digo que tanto al profesor González Rolán como a mí este trabajo nos ha llevado al límite. Es posiblemente el trabajo más difícil que hemos acometido, el más comprometido, uno de los mayores retos profesionales, sin ninguna duda, precisamente porque ha puesto a prueba nuestra capacidad de escucha, ha puesto a prueba nuestro conocimiento de esa gramática histórica y nos ha obligado a profundizar en nuestra propia lengua y, por supuesto, en nuestra propia cultura. Y todo ello desde un sentimiento de acribia, de absoluto rigor filológico. No hay ni una sola decisión arbitraria. El aparato crítico, el aparato de fuentes dan buena cuenta de todas y cada una de las decisiones que hemos tomado en la elaboración de este libro. Nosotros trabajamos con palabras, los filólogos, y creemos que hay que tenerle mucho respeto, hay que tener un trato cuidadoso con las palabras. Nosotros hemos escuchado lo que Alfonso de Cartagena le quiso contar al rey Juan II de Castilla y también al Papa Nicolás V, y hemos querido escucharlo para ofrecérselo a los lectores en latín y en español. Ustedes dirán si lo hemos conseguido. Muchísimas gracias. María, ¿prefieres hablar como consideréis? Buenas tardes y en primer lugar pues quiero mostrar mi agradecimiento a los autores, al editor, al profesor Villacañas, pues por pensar que mi lectura y mi interpretación pues podían compartir mesa con los propios autores y con el profesor Villacañas, así que me siento muy honrada y muy agradecida ante esa generosidad.
Por lo demás, pues hombre, también tiene su sentido que una profesora de filosofía esté aquí, pero además profesora en Salamanca, porque Cartagena se forma en Salamanca, porque el manuscrito está por allí, pero es que además esa formación que recibe en derecho canónico, en derecho civil, pues yo creo que es importante, sobre todo quizá para la segunda parte, en ese análisis que hace del decreto de Graciano, que se ve muy bien esas relaciones no solo entre filología y filosofía, sino también entre filosofía y derecho. Así que muy agradecida y el sentido quizás sea ese. Por otra parte, yo siempre pienso que en las presentaciones de los libros, aparte de presentar el libro en sí mismo, pues una tiene que intentar animar al público a que lo lea e intentar responder a la pregunta de, bueno, con todo lo que tenemos que leer, ¿por qué este, no? Pues hay muchas respuestas. En primer lugar, bueno, pues porque aparte de que es una edición magnífica, es una de cuidada traducción, la introducción es brillante, da pautas de interpretación, pero yo creo que además hace justicia, porque el siglo XV español es uno de los grandes olvidados. Me da rabia porque muchas veces se conoce ese siglo como el pre-renacimiento, como la primera escuela de, ¿no? Pero yo creo que es hora de reivindicarlo y en ese sentido el grupo pues es pionero y no solo Cartagena, el trabajo que estáis haciendo con el tostado y que dan tantos otros, Pedro de Osma, Fernando de Roa. En definitiva, yo creo que el siglo XV es un siglo que hay que reivindicar, que tiene contenido en sí mismo, que no es prenada, que en sí mismo lo tiene todo y en ese sentido yo creo que este libro es fundamental para mostrar su propia relevancia. Y claramente es un libro fundamental también para entender lo que aconteció en Toledo en ese 1449, esa revuelta que toman la ciudad durante un año y que es el objetivo del libro, defender la unidad de los cristianos, especialmente de los conversos, que nadie piense que el converso es similar al judío, que nadie nos tache de que no pertenecemos a la Iglesia Católica. Así que un canto a la unidad con una actualidad, ahora lo veremos también. Y luego es un libro muy bello, y no solo la portada, sino que es muy poético. Y los autores en la introducción pues resaltan algunas metáforas que utiliza Cartagena para esa unidad, la luz, también la túnica de Cristo, de no rasgarla. Pero hay otras muchas, una que me gusta especialmente es la del mar, dice continuamente, ¿no? Da igual donde haya nacido el río, da igual las aguas, al final todos acabamos en un mismo mar y el océano es la unidad, porque además también muy metafórico, muy como otro gran poeta del siglo XV, o sea, del siglo XV, ese Jorge Manrique que también nos recuerda. Hay otras muchas, también a las propias mujeres quizá, pues habla mucho del embarazo y de cómo la unidad del hijo y de cómo muchas veces también el hijo al final acaba siendo otra persona diferente, pero que también claramente está predeterminado, el tema del bautizo, en definitiva. Yo creo que también es un libro muy bonito de leer, o sea que aunque el autor nos ha dicho, aunque Antonio nos ha dicho que es complejo y ha mantenido la complejidad, que nadie se asuste, es un libro muy bonito de leer, ¿eh? Así que, por otra parte, pues está lleno de actualidad, o aunque leamos a un autor del siglo XV, una se sorprende, y los autores en la introducción hablan de las fake news y de la posverdad, de cómo el cambio del relato en lo que sucedió en Toledo puede claramente llevar a una muchedumbre a apoyar una sublevación o a ir en contra del rey y yo creo que nos hace pensar a los filósofos la importancia del relato, de la importancia de intentar analizar qué es la verdad y cuál es el relato correcto y en ese sentido, bueno, pues también, si se me permite, hay una actualidad porque una también ve muchas veces el enfrentamiento entre los españoles, que es lo que Cartagena denuncia. Cartagena, yo creo que uno de los claves también es denunciar la envidia española, que infelizmente pues se ha tildado un poco como nuestro gran pecado. No nuestro gran pecado como tal, también lo dice Cartagena, fue el pecado que originó el mal, ¿no? Es un texto de él, Satán tiene envidia de Dios, es el ángel caído y es la envidia lo que introduce el mal, lo que introduce la muerte,
Pero es verdad que a los españoles, bueno, pues de alguna manera se nos ha dicho, ¿no?, que no llevamos muy bien los triunfos del otro. Y Cartagena insiste mucho, la intolerancia hacia el converso es la envidia del cristiano viejo que ve cómo esos conversos acceden a puestos, acceden a las cortes, a la cercanía del rey, que estaban antes ocupados por los cristianos y no les gusta. Y esa, dice Cartagena, yo creo que es la razón. Me ha parecido muy pertinente esa interpretación de cómo el converso, precisamente por la relación que siempre ha tenido en su infancia con la Torá, como es un hombre que está formado, precisamente mostráis, ¿no?, que ellos tendrían como un paso por delante en las letras. Y me da envidia porque dicen que en el siglo XV la nobleza y la aristocracia hacían valer al hombre de letras, ¿no?, y a la mujer, y decían, oye, es que lo valoraban, el que alguien hubiera leído los clásicos era algo que se valoraba. Qué envidia me dan, ¿no?, que hoy estamos tan lejos de eso. Y por lo demás, bueno, pues como filósofa, múltiples temas filosóficos, teológicos, el problema del ser social aristotélico, de por qué vivir en comunidad, de hasta qué punto cuando queremos incluso vivir en comunidad, la tercera parte, qué tipo de gobierno debemos decidir, si la aristocracia, si la oligarquía, si la monarquía, si un republicanismo cívico. Estamos además en el siglo XV, hay muchísimos temas que van a ser desarrollados con posterioridad en el XVI, el problema del derecho de gentes, el problema de la esclavitud natural, que era un problema en el siglo XV y que Cartagena reflexiona hasta qué punto debemos de seguir denominando esclavos. Y principalmente quizá un tema muy bonito, filosófico, moral, es que aunque todos seamos cristianos, dice él, ¿no?, que es su objetivo, la unidad del cristianismo, dice él, al final la diferencia tiene que estar en nuestro comportamiento moral, en las decisiones individuales, no en qué momento me he bautizado, no si mi padre fue un cristiano o un judío, sino yo, las decisiones que tomo yo día a día para hacer el bien o para hacer el mal. Y al final eso es una responsabilidad individual que me parece, insisto, de una gran actualidad. ¿Por qué leer, insisto, este libro? Pues porque tiene textos tan bonitos, y ahí es donde me voy a complicar porque quiero leer algún texto, como por ejemplo, gracias, el de la página 529. Muchísimas gracias, a ver, lo tengo, 529 y 651. Que dicen así, y así leemos un poco el texto, porque si no, solo escucharnos, y dice algo así, dice: si te consideras reo de ese delito en todos los niveles, mira tu corazón, pues no hay nada en las acciones humanas que sea tan perverso como para que no se borre con un auténtico arrepentimiento. Porque esa es otra. Cartagena luego nunca busca castigar a Toledo. Yo creo que, bueno, es un obispo y en ese sentido dice, oye, vamos a diferenciar claramente que la ciudad puede ser inocente y que habrá que determinar a quién hay que castigar, y claramente la ciudad no puede caer. Y finalmente, pues yo les diría, y además ahí Cartagena y los traductores también hacen uso de esa epístola de Juan, de salieron de nosotros pero no eran de los nuestros. Pues yo creo que y con esto termino, la razón para leer a Cartagena en el 2024 pues sería esa. Puede que haya muchos otros pensadores más reconocidos y conocidos que los nuestros, pero no son los nuestros. Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, querido Antonio, querido Tomás, querida María. A mí me gustaría comenzar diciendo algo solemne, del tipo de: hoy es un gran día para la cultura española, hoy es un gran día para el Centro Sefarad de Israel, hoy es un gran día para la Universidad Complutense,
Es un gran día para la editorial Guillermo Escolar. Es un gran día para la cultura española. Difícilmente podríamos haber traído un texto a esta casa más relevante, más decisivo y más crucial. El siglo XV es el secreto de España. Es el secreto, por supuesto, el secreto de Castilla, pero es el secreto de España. Y si queremos comprender nuestra historia no especialmente feliz, tenemos que ir al siglo XV para comprender cómo nos hemos hecho. Y, por supuesto, comprender el drama de España solo se puede realmente impulsar cuando verificamos esta necesidad de hacer un puente entre España y el mundo judío. Aquí tenemos que revisar la tradición de nuestro ancestro, el gran catedrático Américo Castro. Tenemos que sistematizarla, tenemos que ordenarla, tenemos que construirla más como una tradición que como una contingencia o un conjunto de azares. Lo que debe España al pensamiento de las estirpes judías o conversas, es constituyente, no es lateral. Y por eso este libro, que viene a mostrarnos lo que pudo ser y lo que no fue, como ha dicho muy bien nuestro querido colega Antonio Fonseca, es decisivo para comprender por qué España no logra de una manera clara entrar en la modernidad. Y yo creo que este libro lo que nos muestra es que en 1549-50 estábamos en las mejores condiciones, gozábamos de las mismas oportunidades que cualquier otro pueblo europeo para entrar con paso decidido en la modernidad. Y que por el fracaso de este proyecto, esto se abortó. Y esto creo que nuestros queridos autores lo muestran de manera muy clara cuando trazan la centralidad del grupo de autores que ellos han estudiado desde hace 30 años en el Concilio de Basilea. Porque no nos engañemos, el Concilio de Basilea es la puerta de la modernidad. Todo lo que queda sin resolver en el Concilio de Basilea, todo es lo que el siglo XVI, primero del siglo XVI, va a intentar resolver. Y la posición de los autores castellanos, porque eran castellanos, en el Concilio de Basilea es de una envergadura completamente central. Completamente central. El conjunto de gentes que fueron al Concilio de Basilea, Arévalo, Juan de Segovia, Cartagena, es de una altura tal que le hizo decir al Papa que efectivamente se avergonzaba de que el Papa no fuera Alonso de Cartagena. O sea, estamos hablando de un momento glorioso de la cultura castellana, de la cultura española, de la cultura europea. Este libro viene de manera clara, y no me gustaría continuar con el énfasis solemne, pero viene de una manera clara a hacer una justicia histórica. Los españoles tardaron 5 siglos en poder leer este libro. 5 siglos.
El nombre de Cartagena, que no hay que olvidarlo, Rodríguez de Almela, su secretario murciano, escribe una pequeña biografía, apenas 10 páginas, pero es una biografía que por mucho menos se han hecho santos en España. Y todo lo que quiere mostrar Rodríguez de Almela es que él muere con la veste de la santidad. Cuando describe Rodríguez de Almela cómo están en la habitación de la posada porque regresan de la peregrinación de Santiago y en el momento en que da el último suspiro emerge una luz que en medio de la noche ilumina toda la estancia, claramente es la manifestación de este punto crucial de la salvación, cierta y segura de su alma. Y, como digo, en unas condiciones normales históricas, Cartagena hubiera sido un candidato claro a ser reconocido como el padre de la Iglesia castellana moderna. Este libro no solo hace justicia en este sentido a que los españoles podamos leer después de 5 siglos un texto crucial en nuestra peripecia histórica, sino que creo que, como ha dicho Antonio, lo vierte con una fidelidad escrupulosa y lo vierte con un conocimiento espectacular del contexto y del texto. Y yo creo que para mí es muy importante que comprendamos realmente lo que significa un trabajo de largo aliento, algo que nuestra universidad tiene olvidado por las necesidades de la NECA, los sesenios, ese tipo de cosas terribles de la vida universitaria. Pero esto es un trabajo de texto y de contexto. El prólogo, el estudio introductorio, es un estudio introductorio exhaustivo respecto de la literatura secundaria, completa. Todo el saber que tenemos acerca de no solo el pogrom, técnicamente no fue un pogromo, pero desde el punto de vista de los efectos prácticos fue terrible. López Barrientos, cuando escribe en la crónica, cuando llega y entra a las prisiones de Toledo y ve a los judíos allí presos, esperando que a sus familias pudieran pagar rescate, porque estaban siendo objeto de comercio. Y cuando describe a los judíos y conversos que tienen que atravesar los campos desnudos porque le han quitado todas las vestimentas, claramente estamos ante los efectos prácticos de un pogromo, con una peculiaridad que fue decretado por una autoridad pública. Sarmiento en esos momentos era una autoridad pública y fue avalado por el Consejo, previo, esto es una cosa muy interesante, previo a la expulsión de todos los conversos que estaban en el Consejo, ¿no? Este es el sistema que utiliza Hitler cuando elimina a todos los diputados comunistas y socialistas, establece la mayoría absoluta después de eliminarlos y a partir de ahí establece las leyes raciales. O sea, es un dispositivo que no conviene olvidar. Pero es muy importante que se traspasa todo lo que tenga que ver con este hecho, que es crucial para la historia española, y se dota al lector de toda una serie de información que tiene que ver con los demás textos que dieron lugar a la polémica, que tienen que ver con los problemas sociales que están atravesando este libro y que tienen que ver al mismo tiempo con la relevancia europea de estos problemas. Relevancia que ya se ve en el Concilio de Basilea, pero que se ve finalmente con la receptividad que tiene la curia y el papado respecto de este problema estrictamente español. En este sentido,
Estamos, por lo tanto, ante un momento muy crucial de toda la cultura europea y que va a decidir en buena medida el destino inmediato de la historia española. Y yo me gustaría centrarme, para no alargar mucho la exposición, me gustaría centrarme en lo que los propios autores en el estudio introductorio llaman el problema converso. Y deseo aproximarme a este problema al hilo de, efectivamente, una historiadora muy relevante, amiga, que es Adeline Rocroi, ¿no? Porque, efectivamente, las citas que nos proponen Tomás y Antonio son muy relevantes, ¿no? Porque Adeline lo que nos dice es que había un estatuto jurídico del converso. El converso, un estatuto jurídico que ya estaba en vigor con las conversiones al Islam en el califato cordobés. Esto, el converso tenía un estatuto especial. Por ejemplo, pagaba más impuestos durante un tiempo, ¿no? No podía acceder a cargos civiles durante un tiempo. Podemos decir que estaba sometido a una especie de periodo de transición, ¿no? Pero al final se le prometía la integración. Ahora, el problema de los conversos, tal y como estalla a partir del pogromo de Toledo, o mejor, a partir del pogromo de 1391, que yo creo que es la clave de la conversión del padre de Alonso Cartagena, Shlomo Halevi, rabino mayor de Burgos, rabino mayor de Castilla, obispo de Burgos posteriormente. O sea, pueden ustedes... Que es que el problema real es que aquí el estatuto de converso desapareció. Porque no hubo que esperar nada de tiempo para que Shlomo Halevi, Pablo de Burgos, llegara a canciller de Castilla. Y llegó a canciller de Castilla. No hubo que esperar mucho para que la familia Santa María ocupara los cargos más importantes en Burgos. Vayan a ver la capilla de Alonso de Cartagena en la Catedral de Burgos para darnos cuenta de... No hubo que esperar mucho para que la mayor parte de las capillas laterales de Burgos estén de conversos. Cuando el rey católico le dice al consistorio de Burgos que es preciso eliminar las capillas laterales de todos aquellos que hayan sido conversos, Burgos escribe una carta y le dice, pero ¿cerramos todas las capillas de la catedral o qué? Burgos, hay que recordarlo, no deja entrar jamás los estatutos de sangre. Nunca. Allí no entran. Por lo tanto, estamos ante algo muy crucial, que es que desde 1391 a 1449 los conversos castellanos, los aragoneses les pasa lo mismo, porque la familia de caballería, una familia fundamental de Zaragoza, por cierto, de donde eran los Cartagena, de Calatayud, pasan a ser oficios civiles de manera inmediata, ¿no? Los conversos no tienen esa transición. Y esto ciertamente genera la formación de una nueva élite completa. No como dice Américo Castro, de un descendiente de converso, no. Genera una nueva élite que está en condiciones de tener su propio interés político y su propio interés religioso. No es un azar que en Burgos, en 1410, se traduzca el texto de Tomás de Aquino del régimen de príncipes, que es una declaración formal de la autonomía de las ciudades. Declaración formal de la plena autonomía de las ciudades.
y que tienen una propia cultura. Y yo creo que el mayor reconocimiento que podemos hacer a Tomás y a Antonio y a su grupo de investigación y a otros grupos de investigación es que nos han dado idea de que esto constituía un verdadero grupo intelectual. No eran un accidente, era un verdadero grupo intelectual que estuvo en condiciones de determinar la política de las más importantes ciudades castellanas, lo cual no era algo trivial, porque el sistema urbano de Castilla del siglo XV solo tiene parangón con el sistema urbano de Flandes y el sistema urbano de Italia. No existe ninguna nación que tenga un sistema urbano parecido a Castilla en el siglo XV. Y estas ciudades estaban dirigidas fundamentalmente por estas élites conversas. Pero lo más importante, esto es importante, pero lo más importante de todo, a mi modo de ver, es que estas élites conversas, como muestra Cartagena, como muestra la bula que Cartagena extrae de Nicolás V, tiene siempre la aspiración de mantener, de acoger en ese mismo paraguas de respeto por los conversos, el respeto por los judíos. Esto, a mi modo de ver, es muy importante. Esto se ve en Cartagena y se ve teológicamente en Cartagena. Y este punto me parece decisivo porque no solo pide el respeto, por supuesto no el acceso a cargos civiles para judíos, pero sí el respeto religioso para los judíos, porque muestra de forma teológica permanentemente que hay una continuidad teológica fundamental entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto es, que en el fondo los judíos fieles al Antiguo Testamento son fieles al Evangelio, porque tienen su Evangelio en el Antiguo Testamento. Esta continuidad teológica entre el judaísmo y el cristianismo es lo que permite la protección de las dos pueblos, judío cristiano y judío converso, judío fiel a la religión de los padres y judío converso, mantener la protección de la monarquía en estricta continuidad. Esto permite explicar algo, ¿no?, que a los investigadores nos resulta sorprendente, que es cuando vamos a leer el Tratado Teológico Político de Spinoza. Y cuando Spinoza se enfrenta a la problemática de la historia de los judíos en Europa, dice de una manera que es completamente antiintuitiva para nosotros, ¿no? Dice, el problema de los judíos ha sido resuelto de dos maneras. Una en Portugal, expulsándolos y destruyéndolos. Otra en España, asimilándolos. Y uno dice, pero esto ¿cómo es?, ¿no? ¿Cómo? Dice Spinoza, ¿por qué España aceptó darles honores civiles y abrirle el camino a los cargos públicos? Spinoza, evidentemente, no es tonto, no se refiere a lo que sucede con posterioridad a 1471, o 81, cuando entra en vigor la Inquisición, pero está describiendo lo que sucedió realmente en el siglo XV castellano. Esta continuidad es capaz de fundar, y yo creo que ahí dais en el clavo, cuando vinculáis dentro del grupo a Valera. La teoría de la nobleza de Valera, que en el fondo, yo creo que es muy convincente lo que decís, que es anterior a la escritura, a la redacción de la Defensorio Unitatis Fidei Christianae, pero evidentemente esa teoría de la nobleza ya había sido
analizada, propuesta y defendida en Basilea de una manera clara, ¿no? Entonces, es verdad que puede ser del año 39-41 su Tratado de la Nobleza, pero esto ya estaba en el ambiente de Basilea, que es, como siempre, el momento crucial, ¿no? Y de esto se trata. Se trata de que la aristocracia civil, la aristocracia de cargos públicos, la aristocracia de la posibilidad de que alguien no especialmente noble como Valera, ¿no?, esté en condiciones de acceder a funciones importantes de embajador en Austria, ¿no? Esto es lo que transforma el estatuto de los conversos. Y esto es lo que en un momento determinado, los autores lo dicen a lo largo de... Hay un antisemitismo plebeyo, un antisemitismo de esta compensación de ser cristiano viejo, aunque seas un pechero, pero soy un cristiano viejo. Esta organización estamental, ¿no?, que hace que en el fondo, bueno, si eres pobre, pero todavía estás por encima estamentalmente en la medida en que eres cristiano viejo, puedes mirar por encima del hombro al judío, ¿no? Esto, que era un antisemitismo, podríamos decir, plebeyo, se transforme en otra cosa. Porque a lo que se tiene que hacer frente es a una nueva aristocracia civil, a una nueva élite dirigente, a una nueva capacidad de proponer un programa para la monarquía. Esto es lo que virtud complicada, virtud explicada de Alonso de Cartagena. Dice, según he escuchado en Basilea, lo he escuchado directamente de Nicolás de Cusa, no lo he escuchado de Marquillo, lo he escuchado de Nicolás de Cusa. Esto, una nueva aristocracia basada en el mérito, basada en la inteligencia, basada en la fidelidad pública a la monarquía y a su pueblo. Esto es lo que trasciende el antisemitismo plebeyo y se convierte en un antisemitismo de aquellas partes de la aristocracia que no eran precisamente la aristocracia de las armas y de las letras, no era la aristocracia de Santillana, era la aristocracia de los Girón, la aristocracia más, podríamos decir, más... Y más voluntariamente vinculada a privatizar todos los beneficios públicos. Porque en el fondo, los Girón iban buscando aumentar sus señoríos a costa de lo que pudieran ser, ¿no? Esto es lo que determina la batalla de élites, en mi opinión. La batalla de élites que se da en el siglo XV, que pierden los conversos, que por supuesto pierden los judíos, y que genera un tic del poder. El tic del poder de que si es preciso destruir a una élite directiva entera para mantener nuestros privilegios, lo haremos. Y este tic del poder que se configura en el siglo XV genera terribles tragedias posteriores. Para entender esta tragedia, para entender cómo fue posible que lo que es declarado herético, con toda razón declarado herético, posteriormente fuera aceptado y fuera reconocido como una política de Estado y fuera reconocido como una política que efectivamente representaba la cristiandad. Este es el secreto de España. Y esto es lo que tenemos que estudiar. Y este libro nos permite comprenderlo mejor. Y para concluir diré que esperamos muchos más años de 30. Esperamos muchos más años de 30 porque todavía queda mucho por traducir, queda mucho por investigar. Porque queda, por ejemplo, editar. A todo el que sabe latín, bien, se lo vengo diciendo, hay que traducir el Scrutinio Scripturarum de Pablo de Burgos. Y hay que traducir la introducción que escribe, que es la historia de la propia familia, que no está traducida. Y por supuesto, hay que mantener
y esto lo digo por Salamanca, hay que mantener el desarrollo de esta mentalidad hasta que llegan las comunidades castellanas, con Pedro Martínez de Osma, con Fernando de Roa, y que luego hay que mantener la capacidad de leer a los grandes platónicos de la primera mitad del siglo XVI. Eso va más allá de tu siglo XV, pero hay que traducir a Fos Morcillo y hay que traducir a los platónicos, porque en el fondo ahí está la filosofía moderna española, como el hecho que se ve en que uno de nuestros expulsados, León Hebreo, está en condiciones de escribir inmediatamente los diálogos del amor, el mayor libro platónico del siglo XVI, porque el platonismo era la aspiración fundamental de todo este grupo de conversos. Creo que debemos ser conscientes de la relevancia de este proyecto, de este grupo de investigación, y desde luego nosotros como filósofos no podemos sino estarles agradecidos de poner a nuestra disposición herramientas de esta calidad y de este rigor. Muchísimas gracias. Si alguien quiere intervenir, preguntar cualquier cosa. Tomás, si quieres decir algo, bueno, yo aprovecha. ¿Esto qué es? Sí. Bueno, es un artefacto. Bueno, vamos a ver. Primero, ante todo, dar las gracias a las dos personas que han venido aquí, profesores de filosofía, pero filosofía que sale mucho más allá de la filosofía y va... la vieja facultad de letras. Exactamente, va mucho más allá de la filosofía. Gracias a los dos, han estado realmente, han dicho lo que realmente había que decir, y yo creo que con una claridad muy, muy grande, con una, digamos, competencia evidente, y por supuesto a mi querido colega y amigo Antonio, como siempre, con la brillantez que le caracteriza. Bien, yo no voy ahora a hablar de algo que ya se ha hablado aquí, ya se ha dicho, y sencillamente referirme a dos aspectos que yo creo que son muy importantes. Es decir, el primero y fundamental para mí es que a los judíos en general, al pueblo judío en general, no solamente se le ha maltratado, sino que en realidad, es decir, estoy hablando de los judíos en España, no estoy hablando de los judíos en general. Los judíos en general salen de mi interés y por lo tanto no puedo hablar de ellos. Para los judíos en España sí quiero decir que en realidad cuando Américo Castro dice que España, que el resto de Europa se puede entender su historia sin los judíos, pero España no, en realidad hay que decir y hay que, en fin, yo no puedo tampoco enmendar la plana a un gran sabio y a una persona a la que admiro enormemente, a don Américo Castro, pero decirle que el mundo cultural europeo no se puede entender sin los judíos. No se puede entender, hasta el siglo XV no se puede entender sin los judíos. Pero no ya por España, sino el resto de Europa. El resto de Europa no se puede entender, sobre todo si en realidad pensamos, es decir, que el ímpetu, el adelanto que se da en el siglo XII, el llamado renacimiento del siglo XII, es decir, es
sencillamente incomprensible sin la labor de los judíos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, lo digo porque en realidad los que llegan a España, que España siempre ha sido considerada, pues bueno, para el siglo XV prácticamente no tenía ningún interés. Y en realidad donde estaba la cultura era en España. No tenía ningún interés, según algunos estudiosos franceses, alemanes, etcétera, etcétera, como siempre. Como siempre hemos tenido que soportar este tipo de visiones, es decir, siempre desde fuera y siempre considerándonos negativamente. Y una de las razones por las que yo personalmente me he dedicado al 15 ha sido precisamente porque no solamente extranjeros, sino españoles, es decir, siempre, digamos, siguiendo la estela de los extranjeros. Oiga usted, pero no, señor, no diga usted que aquí hay un atraso, no diga usted, mire usted los textos, mire usted los autores, no haga usted esto. Pues lo mismo ha pasado con el tema de los judíos. Efectivamente, Américo Castro sí tiene razón para España, pero le falta la razón en el sentido de que también es para Europa, porque es que todos, absolutamente todos, y esto no lo digo yo, que yo no soy especialista en el 12, lo dice Hanskins, lo dice la misma Yokoa, exactamente, lo dice ella. ¿Y qué es lo que dice? Lo que dice es exactamente lo que ella demuestra como una gran historiadora, es que los que llegan de fuera, sobre todo los ingleses, los italianos, y algunos franceses, muy pocos, porque los franceses siempre han dicho que en realidad España le debía a Francia la poca cultura que tenía. Pues no, señor. Pues lo que dice Yokoa es sencillamente que los que venían de Inglaterra, los que venían de Italia y se llevaban cantidad enorme de libros, y ahora, ¿de libros de qué? De libros, evidentemente, relacionados con el mundo ¿qué? Con el mundo cultural, evidentemente, árabe. Sí, pero claro, del mundo cultural árabe, ¿quién lo traducía? Eran los judíos. No había nadie más. No había nadie más que los judíos, que sabían, evidentemente, no solamente su propia lengua, el hebreo, sino, por supuesto, el árabe. Eso ya de entrada. Pero es que el tema es que esa gente que se llevaba los libros y que eran grandes letrados, en realidad lo que tenían era judíos que les escribían las traducciones. Es decir, que el renacimiento del siglo XII, en su parte fundamental, que es el conocimiento por primera vez desde el siglo del siglo V o VI en adelante, por primera vez del mundo griego, se debe a los judíos. Y evidentemente se debe a los árabes, pero los árabes además habían traducido de textos griegos que habían sido traducidos al árabe precisamente por judíos, curiosamente, la mayoría de ellos. Bueno, el caso concreto es que llegamos, evidentemente, y no voy llegamos al siglo XV. Y al siglo XV pues pasa exactamente lo mismo. El mismo Américo Castro, juntamente con sus discípulos, en realidad sí han enfocado muy bien las cuestiones del mundo, no ya del mundo judío, no es el mundo judío, ya es el mundo judeo-converso. Es decir, evidentemente son judíos que se han convertido, evidentemente, eso es claro. Pero ¿qué es lo que ellos han enfocado? Lo que han enfocado es un mundo que es el mundo de la post-Inquisición. Y en realidad el mundo anterior, volvemos otra vez a la misma historia, lo han dejado de lado. Y ese es uno de los aspectos que para el siglo XV, es decir, el mismo Américo Castro, pues sí, ha dicho que los judíos conversos habían tenido una importancia grande, pero siempre referidos a partir de 1480.
de 1481. Bueno, y ahora esto era lo que quería decir. Y otra cosa, y ya termino, no quiero tampoco, nos hemos referido, se ha referido Antonio, a Netanyahu, y alguien habrá oído Netanyahu, y como ahora Netanyahu es el demonio, pues quiero decir, es el demonio, vamos, en fin, no quiero tampoco, cuidado, es decir, no, vamos, para el demonio para algunos, a lo mejor para otros no, vamos, no quiero decir el demonio en el sentido que lleven cuidado, que no se trata de Netanyahu, autor de la obra a la que se ha referido Antonio, sino que es el padre de este señor, el padre, que era catedrático de una universidad americana y por mucho que aquí no ha tenido muy buena acogida, es decir, él ha publicado un libro que yo creo que es un libro fundamental, por lo menos una parte del libro, quizás la segunda parte ya en el de la Inquisición propiamente dicha, yo ahí no entraría yo a juzgarlo porque yo tampoco soy especialista y sobre todo porque ha identificado bastante, es verdad que hay aspectos, como tú has dicho muy bien, hay aspectos que pueden, digamos, relacionarse, pero claro, hay una distancia enorme entre, digamos, lo que ocurre en el siglo XV y lo que ocurrió con Hitler. Evidentemente no se puede tampoco justificar, evidentemente, aparte de que esta es la... Y luego hay otra cuestión que, en fin, que me hubiese gustado abordar, pero que no hay tiempo tampoco, porque yo creo que ya es suficiente, y voy a dejarlo por ahora. Si alguien quiere decir alguna pregunta, yo estoy encantado de contestar. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y